Buenos días. Espero que estén bien. Gloria a Jesús. Pues vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia. Queremos aprovechar ese tiempo, Señor, queremos verte, Señor, no solamente escucharte, sino poder palpar la hermosura de tu santidad, Señor, tu presencia, Padre, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque ahí es donde estamos seguros y estamos bajo cobertura, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues me gustaría compartir en Hechos 13:4. Donde nos habla un pasaje, Hechos de los Apóstoles, donde Pablo, llamado Saulo, con Bernabé, junto a Bernabé, pues estaban llenos del Espíritu Santo, y también les acompañaba Juan en este viaje. Es uno de los primeros viajes misioneros que ellos hacen. Ellos llevaban la palabra de Dios a los gentiles, y por eso, gracias a eso, estamos tú y yo aquí, ¿verdad? Nos llegó la palabra de Dios, primero al pueblo de Israel, a los judíos, y después a los gentiles. Y ellos habían vuelto a la iglesia, a la sinagoga, donde habían maestros y profetas. Y el mismo Espíritu Santo les habló a estos diciendo: apártame a Saulo y a Bernabé, y orar por ellos y capacitarles, porque les he elegido para que lleven mi palabra. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo, que eso es algo muy importante. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, no solamente la palabra de Dios, que estemos abiertos, que estén nuestras mentes abiertas a recibir, mente del entendimiento, a recibir la palabra de Dios, para que no haya nada que nos engañe, y conocer la verdadera verdad, que es la que nos va a hacer libres. Amén. Qué bueno tener una mente libre, pero no libre de ideologías, ¿verdad? Y de progresismo y todo esto que ahora se habla, no ese tipo de libertad, porque la palabra de Dios lo dice: hablan de libertad y atados van, sino la verdadera libertad que nos la da la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Amén. Por eso busquemos la llenura como estos hermanos. Dice en el 4, versículo 4: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Estamos hablando de la doctrina del Señor sana, una doctrina que Pablo le hablaba también a Timoteo, diciendo: tú, primeramente, guárdate de ti mismo, que somos el enemigo number one, uno mismo, ¿verdad? Porque nosotros somos quizá uno de los mayores estorbos para poder recibir la verdad, la palabra de Dios auténtica y verdadera. Amén. Como pasaba en esta situación. Dice que había un falso profeta. Falso profeta no porque se había puesto a estudiar falsedades, sino porque, había engaño, como muchos profetas que se levantaban y hablaban en el nombre del Señor,
pero luego Dios no les había hablado ni les había dado palabras, sino era su forma, su propia ideología, su forma de interpretar las cosas, ¿verdad? Y entonces cuando llegó Saulo y Bernabé, que venían con una palabra de Dios fresca, un evangelio nuevo, ¿verdad? Un evangelio de verdad, auténtico, de hombres que habían sido transformados a través de la palabra de Dios. Ellos eran doctos, sobre todo Saulo había sido docto porque era estudioso de la palabra de Dios y muy conocedor de ella, pero aún así fue impactado, tuvo que ser, sabemos el testimonio, ¿no?, de la vida de Pablo, cómo fue tirado, bueno, decimos el caballo, pero no sabemos si de su cabalgadura, de su forma de cabalgar por este mundo y de andar, y tuvo que ser echado abajo, humillado, para poder recibir la palabra de Dios. Estuvo hasta 3 días ciego, unas escamas en los ojos donde le cegó, que eso representa la muerte y resurrección. Y para que nuestra mente sea abierta, necesitamos esto. Necesitamos que venga una ceguera a nuestra vida natural, normal, de nuestro entendimiento de cómo nos han interpretado las cosas, cómo las hemos recibido, y sobre todo de este mundo que está lleno de Barjesuses, ¿verdad? Mágicos, que quieren trastornar los caminos rectos del Señor. Quizá a lo mejor el Barjesús está dentro de ti, ¿sabes? Porque yo creo que sí, hay una parte de nosotros que no está abierta a la mente. Pensamos que estamos abiertos a muchas cosas, pero nos confundimos. Y este hombre pues trataba de que el procónsul no recibiera la palabra de Dios. Había un deseo en él, porque es que les estaba viendo. Yo creo que ya tenía un toque, algo especial de estos hombres, y deseaba escuchar. Un hombre importante, ¿verdad? Un procónsul. Y mira, no tenía vergüenza y quería, pero este mago le era de estorbo. ¿Por qué? Porque era mente cerrada, era una mente cerrada. Yo creo que este Barjesús era falso profeta, como dice aquí la palabra de Dios, porque tenía una mente cerrada. No le entraba, ¿sabes? No le entraba la palabra de Dios auténtica y verdadera, el mensaje. Y entonces era un conformista y se quedaba con eso. Y yo creo que el ser humano, como te he dicho antes, las personas, nosotros mismos, tenemos ese fallo, ese punto, ¿verdad? Yo, como siempre lo he dicho, aunque nos creamos muy modernos, somos viejos y cerrados de mollera. ¿Sabes lo que significa cerrado de mollera, no? De mente, que no traspasa, porque nos da miedo, porque hay temor. Pero este procónsul quería traspasar ya la barrera, quería abrir la puerta de su corazón, abrir la mente de su entendimiento, la mente de su corazón, porque yo creo que ya había visto algo especial y estaba ya harto de tantos mensajes, tanta palabrería, tanta historia, que eso no era ni transformador ni cambiaba su vida. Quería algo nuevo, ese evangelio que a veces hablamos, que es las buenas nuevas de salvación. Amén. Pero estos hombres, claro, la llevaban porque estaban llenos del Espíritu Santo, y como estaba lleno del Espíritu Santo, pues se dio cuenta. Y entonces, mirándole con autoridad a los ojos, le dijo: ¿dejarás ya de trastornar los caminos rectos del Señor? Deja de estorbar para que este hombre pueda recibir la palabra de Dios. Dice que inmediatamente, porque no lo hizo en el nombre del Señor como una fórmula, sino con autoridad de parte de Dios, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y ellos hablaban verdad. Y no había ningún engaño en ellos, ni ninguna forma de sacar algo a cambio de aquella situación, o sacarle algo al procónsul, sino simplemente había un deseo de compartir la palabra de Dios, llevar la palabra. Entonces dice que inmediatamente le cayó una ceguera. Pero una ceguera no, sino es que se manifestó la ceguera que ya tenía este hombre. Y entonces, para que él se diera cuenta, fue tocado, ¿me entiendes?, sus ojos. Y entonces se cegó, dice que andaba
Andaba buscando a ver quién le podía ayudar y conducir, y no halló a nadie. El procónsul inmediatamente vio aquella situación, aquella manifestación del Espíritu Santo. Vio que había respaldo de Dios en aquellos hombres y entonces creyó maravillado. Amén. Amén. Hermanos, necesitamos palabra de Dios y necesitamos también la manifestación del poder del Espíritu Santo, la manifestación de Dios que va acompañada para que tú y yo podamos creer y se abierta nuestra mente, que es lo que te quiero compartir esta mañana. Abre la mente de tu corazón. Estate dispuesto, ten actitud, busca y desea la palabra de Dios que nos hace bien para que esas mentes cerradas vayan quedando atrás. Pablo, como era tradición también, y por entrar por la puerta de la autoridad, predicaba también en las sinagogas a los judíos. Hay judíos que le recibían ese mensaje nuevo, pero habían judíos muy cerrados de mente, muy cerrados en sus tradiciones y en su forma. Fíjate que estos hombres eran judíos también. Bar Jesús era judío. Y unos tenían mente abierta y otros cerrada, que esa es la diferencia. Ahora, ¿tú tienes la mente abierta? ¿Estás abierto para recibir el mensaje de salvación? Para que puedas ser transformado, cambiado, para que Dios haga el milagro en tu vida. ¿O sigues teniendo la mente cerrada por complejos, por miedos, por temores? Dios quiere abrir la mente de tu corazón. Amén. Por eso en Apocalipsis 3:20, cuando dice: yo he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, el que oyere, y hay que oír con la voz, ¿sabes?, audible, esa voz interior que a veces hablamos. Ahí es donde hay que abrir y tener confianza, porque es Dios el que quiere hablar a tu vida, el que quiere venir a tu vida. Dice que cenaré con Él, estaré con Él. Habrá una comunión, habrá una relación, amén, donde Dios también se muestra cercano. Tenemos un Dios lejos y Dios cercano, porque Él está en todo lugar, Él es omnipresente, amén. Aprovecha la presencia del Señor, aprovecha las manifestaciones de Dios, que vienen acompañadas de su palabra. Y la mayor manifestación es que pueda hacer la obra en ti, que nosotros caigamos rendidos a sus pies, que haya un arrepentimiento sincero, ¿sabes? ¿Para qué? Para que poco a poco vayamos recibiendo la luz de la palabra de Dios, vaya abriéndose nuestra ceguera, y no tenga que venir el Señor a tocar nuestro físico, a quebrarnos de tal manera. Yo siempre pensé, cuando hablaba del pasaje de Pablo, digo, mira, prefiero arrodillarme a que Dios me tenga que arrodillar. Amén. Prefiero que Dios vaya abriendo mis ojos, el entendimiento, a que realmente tenga que verme en una ceguera real, y eso ya sea alarmante, urgente, para clamar a Dios. Creo que ya vino en mi vida esa ceguera y tuve que clamar llorando como un niño desde los aposentos de mi cama, para que Dios me ayudara y me rescatara. Y Dios acudió al socorro, al auxilio. Amén. Gloria a Jesús. Si leemos en Marcos 2:22, Marcos 2:22, donde habla del pasaje de la parábola, Marcos 2:22. Dice que, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Amén. Por eso necesitamos tener esa relación íntima con el Señor, para que vaya transformando y cambiando nuestras vidas, que representan esos odres que deben de ser nuevos.
hechos nuevos, para poder recibir el vino nuevo, el mensaje nuevo, para que pues no seamos hombres y mujeres que vayamos a medias, ¿verdad? Un poquito sí, se va un poquito de vino nuevo, pero sin ser transformado ni cambiado, pues al final ese derramamiento de esa palabra de Dios nueva, pues al final se disipa, se pierde, se derrama, no se aprovecha. Amén. Así que tenemos que cambiar nuestro corazón, abriendo la mente de nuestro corazón, para que Dios obre y transforme y el Señor intervenga en nuestras vidas poco a poco. Amén. Digo poco a poco porque, oye, por eso le decía, sufre la sana doctrina a Timoteo, sufre, porque la sana doctrina se sufre. Las otras doctrinas, al final parece que, pues que no se sufren, y el mensaje de Dios, pues oye, hay que sufrir un poquito. Ayer nos compartía una imagen que ahora se ha hecho muy en estos días de vientos y de tornados, creo que por ahí por la zona de Valencia y Levante y tal, cómo se partía una palmera del viento. No sé, la habrán visto en las noticias, ¿verdad? Y nos compartía ayer que le llamó la atención, porque nosotros venimos a ser como palmeras, los que hemos sido arraigados en el Señor, y como esa palmera, pues que dice, bueno, le ha llegado su hora. Bueno, nosotros lo interpretábamos, pues eso, ¿no? De que al final, porque haber querido resistir por ella misma, pues el viento, los vientos fuertes le han roto. Y decía el hermano, la palmera sigue estando allí porque no es muy difícil tumbarla, pero ya se le ha partido la parte de arriba donde ya no va a poder dar más fruto. Esa palmera muy difícil se va a poder regenerar, creo que imposible, y puede aguantar allí como un tronco, ¿sabes? Hasta que Dios quiera, pero ya no va a dar fruto. Quizá a lo mejor porque, pues bueno, no se dejó ayudar por el Señor, no se dejó crecer en los caminos del Señor, y confiando en el Señor, que es el que pelea la batalla por nosotros, cuando vienen esas dificultades, esos tiempos tan difíciles. Quiso resistir en sus fuerzas y no pudo. Amén. Pero los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas vamos a tener, y si confiamos en Él, pues Dios va a seguir haciendo la obra, porque la obra es interna, poco a poco. Por eso decía poco a poco, ese es el proceso, no querer ya figurar y tomar nuestras fórmulas o formas, amén, sino que se manifieste el poder de Dios, que se manifieste la palabra de Dios, de que está obrando en nuestras vidas. Y podamos decir, sé que estás obrando, Señor. Y aunque mis ojos no te puedan ver, aunque no te pueda ver, sé que estás obrando. De igual manera que dices que sé que mi Redentor vive. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Hermanos, el mayor estorbo, como he dicho antes, es tener nuestra mente cerrada, en nuestro entendimiento, estemos abiertos. Yo sé que hay desconfianzas, pero confía en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. En Juan 21:1, Juan 21, el Evangelio de Juan 21:1, dice que después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estamos hablando de diferentes manifestaciones después de que el Señor murió y resucitó. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, pues vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no.
¿Cómo unos pescadores profesionales? Por favor. ¿Cómo ustedes, siendo profesionales que salieron de esa profesión para hacerles pescadores de hombres, me siguieron, estuvieron conmigo, disfrutaron de las bendiciones, de los milagros, de todo lo que vieron, estuvieron escuchando palabra, recibieron palabra, y se van ustedes otra vez a pescar, a hacer lo que sabían hacer, porque ya mi presencia no está con ustedes real, y no han pescado nada? Entonces les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron. Ahí sí que hicieron caso, porque estaban ya, que yo creo que ya iban a replegarse. Pero, bueno, aún no sabían que era Jesús. No sabían que Jesús, porque ellos sabían que había muerto, pero no sabían que había resucitado realmente, aunque ya les había hablado de esto. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿sabéis quién es, no? Le dijo a Pedro: Juan el amado. Juan era el discípulo amado, se le llama así. Y este es el que se dio cuenta, dice: sí, es el Señor, ¿sabes? Y se lo dijo a Pedro. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar con ese ímpetu que tenía el hombre. Y los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Es una pesca milagrosa por haber obedecido a las palabras de Dios. Pescar a la derecha. Habéis estado por ahí y para allá. Bueno, en ese momento yo creo que entró un banco de peces y era tremendo. Pero vemos cómo cuando llega ya Jesús tenía unas brasas puestas y les tenía comida. Porque recuerdan que ellos le dijeron: no tenemos que comer. Y es porque apartados de mí nada podéis hacer. Amén. Nada podéis hacer, aunque seáis profesionales, aunque tengáis los métodos mejores, las mejores armas para pelear. Apartados de mí, una vez que ya habéis sido arraigados conmigo, hijitos míos, nada podéis hacer. Así que buscad mi presencia. No porque ya... Es como si hubiera dicho: bueno, ha estado muy bien los 3 añitos que he estado con vosotros, nos lo hemos pasado bien, hemos tenido nuestros más, nuestros menos, y ya está, se acabó todo. No, ¿cómo se va a acabar todo? Aún hay mucho por hacer, aún hay mucho. Abrir vuestras mentes, las mentes de vuestro entendimiento, para recibir la palabra de Dios, para recibir la manifestación del Espíritu Santo. La manifestación de Dios. Amén. Y cuando nosotros queremos ir, ¿sabes? Jesús ya ha ido y ha vuelto. ¿Entienden? Él ya tenía preparado comida para ellos. Cuando obedecieron. Vuelvo a recordar, el mayor estorbo es nuestra mente cerrada. La mente del hombre cerrada, que no quiere recibir, que se conforma en sus ideologías, sus formas, ¿verdad? Y en esto me encierro y con esto me quedo, y ahí no hay puerta que se abra. Gloria a Jesús. Para terminar, quiero compartir en Mateo 13:47. Dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge a toda clase de peces. O sea, no es una red, sino una red que se echa en el mar y coge toda clase de peces. Y esa es la semejanza del reino de Dios. Y aquí estamos toda clase de peces, y aún hay muchas clases de peces en todo el mundo. O sea, que quiero decir que está abierto el mensaje para todos.
para todo aquel que quiera recibirlo. Solamente tiene que abrir su mente, la mente de su corazón. Amén. Que habiendo hallado estaba leyendo las piedras preciosas. Dice, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Allí será el fin del siglo y saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes por haberse escapado la oportunidad. ¡Ay! Se hubiera abierto mi corazón. Y Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos que le respondieron, sí, Señor. ¿Habéis entendido? ¿Habéis comprendido el mensaje? A mí no me digáis sí, Señor, ¿sabes? Pero fíjate lo que el Señor les está hablando en parábola, les está transmitiendo la palabra de Dios. Le decía, sí, lo hemos entendido. Y entonces les compara y les dice, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Amén. Por eso no se ha acabado. Solamente el tener un encuentro con Jesús, el haber recibido un poquito de vino nuevo, no está el trabajo hecho. Amén. Mensajes viejos y mensajes nuevos. Palabra de Dios vieja, pero que es buena y que hay que echar de mano de ella también porque fue buena, pero esa palabra que fue buena, que se asentó bien en tu vida, hizo mella. Y luego también abiertos al mensaje nuevo, sacar tesoros viejos y tesoros nuevos, que es de la palabra de Dios. Amén. 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 Gloria a Jesús. Pues vamos a abrir nuestra mente un poquito más. No tengas miedo, no tengamos temores. Amén. Dios es un Dios de amor y Él no viene con su dedo acusador, ni la palabra de Dios nos reta, ni nos acusa, sino nos hace bien, es buena. Y las manifestaciones de Dios, qué buenas son. Qué buenas son para que nuestra fe crezca, para que creamos como creó el procónsul, maravillado, porque iba palabra de Dios que deseaba escuchar y manifestación. Y no hubo estorbo de mente cerrada que pudiera con el poder de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia y gracias por los hermanos que aquí están. Dios mío, te ruego que te sigas derramando, Señor, con el poder de tu Espíritu en cada vida, Señor, en cada corazón, en cada mente. Dios mío, tú estás a la puerta y llamas. Señor, queremos abrir confiadamente, sabiendo que eres tú el Señor, que viene a obrar en nuestras vidas, Dios mío, a trabajar en cada uno de nosotros, a hacernos hombres y mujeres nuevas, para poder recibir el poder, la fuerza de tu palabra, de tu vino, el gozo de tu salvación, Señor, y nuestros cuerpos sean capaces de retenerlo, de digerirlo, de recibirlo, Señor. Aleluya, gracias por mis hermanos, bendíceles en el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor le bendice, hermano.